Yo, gente, los personajes son uno de los elementos principales de una historia y a su vez uno de los más difíciles a la hora de crear y estructurar para que estos cumplan su función de la manera más adecuada dentro de su obra y para que no sea el blanco fácil de la querida comunidad que se forma gracias al formato en el que se encuentra una historia. Y hablando de dificultades y errores que se pueden cometer, es en donde entra probablemente el tipo de personaje que requiere más esfuerzo y trabajo que cualquier otro por varias razones, pero más allá de explorar en los motivos del por qué es difícil, realmente quisiera enfocarme en lo que mejora a los personajes femeninos. Ok, hablaré sobre los personajes femeninos, específicamente acerca de cómo ser un buen personaje de este tipo, pero antes de empezar quiero acotar que esto es solo mi opinión y trataré de argumentar cada cosa que mencione. Habiendo aclarado, empecemos. Yo. Antes que nada, quiero recordarles que este es el primero de 4 videos que subiré cada semana a partir de ahora, y obviamente en la cuarta no terminará esta serie, solo seguiré hablando acerca de otros animes y de cuestiones de dibujo y este tipo de videos los subiré cada cierto tiempo. Igual, si aún no has visto los otros cómo hacer un buen, te dejaré en las tarjetas y descripción del video la playlist con todos los videos, y también el link para entrar a la caverna, donde podrás interactuar con varios escritores, dibujantes y gente rara pero a la vez buena. Ahora, entrando en el asunto del video, hay un tema que me parece muy curioso debido a que ha sido bastante mal entendido por las personas, que sería el hecho de que un personaje femenino poderoso no es sinónimo de buen personaje femenino. Y este es el primer punto de los 4 de este video, los cuales serían la personaje fuerte, el género y la sociedad, la desviación del cliché y la sexualidad, sensualidad y sexualización. Aquí va un fact, un personaje femenino fuerte es un buen personaje femenino. Sin embargo, el término fuerte suele ser malinterpretado muchas veces cuando se trata de este tema, por lo que el primer punto que quiero tocar es sin duda alguna las ideas erróneas que se suelen tener acerca de la fuerza que tiene un personaje femenino. Kim Wayland en su página Ayudando a Escritores menciona 6 errores que se tienen acerca de los personajes fuertes femeninos. Estos son: la fuerza no es equivalente a la violencia. Lo que dije antes, que una personaje sea violenta o que sea muy buena peleando no la hace necesariamente una buena personaje y ni siquiera una personaje fuerte. La fuerza no es equivalente a ser autoritario, que sea mandona o que se encargue de hacer que se lleve a cabo todo lo que ella ordena tampoco es lo que la hace un fuerte personaje. La fuerza no significa que el personaje femenino no necesitará ayuda, consejos o ser guiada en su viaje personal por otro personaje. Este personaje, claro que puede ser ayudada a lo largo de su viaje. La fuerza no significa que el personaje pueda ser amada o estar enamorada. La súper típica y que se puede malinterpretar, aunque es bastante entendible porque hay muchas historias que manejan un mal romance y sobre todo un personaje enamorado, lo cual se ve más que todo en los animes shounen. Igual, este tema de los personajes enamorados y los romances podría ser un tema para otro video. Déjenme en los comentarios si quieren que lo haga. La fuerza no significa poner a la mujer en un rol masculino. Man, esto también iría de la mano con el primer punto. Y antes de que alguien diga que no existe tal cosa como los roles de género, porque un hombre puede cocinar y una mujer ser militar, estoy de acuerdo. Solo que es para hacer este punto más entendible y para que quede claro que no hace falta esto para que un personaje mujer sea buena. La fuerza no es igual a llevarse toda la atención hacia ella. La atención absoluta no es algo que la haga buena definitivamente. Bueno, en realidad de estos 6 puntos mencionados también se pueden aplicar a los personajes masculinos. Sin embargo, esto no se menciona tanto con ellos porque por alguna razón esto sí se toma en cuenta a la hora de construir este tipo de personajes, pero con los femeninos no se considera casi nunca en las historias. Entonces, volviendo al punto, ¿qué es lo que realmente hace un personaje fuerte? Pues para eso lo que tenemos que saber es que si esa figura es fuerte, esto será una parte inherente de su personaje y esta fuerza solo surgirá naturalmente de su única e interesante personalidad, la cual permitirá a ella ser el catalizador que moverá la trama sin ningún esfuerzo. Por lo que realmente hace un personaje fuerte, o en este caso en específico a un personaje femenino fuerte, es que éste tenga personalidad propia y que sea capaz de exponerse frente a los demás elementos que constituyen la trama, haciendo que ésta como personaje sea alguien que haga que ocurran cosas dentro de la obra sin tener que ser un objeto pasivo. Y aquí también entra el punto que mencioné en el video de cómo ser un buen protagonista con respecto a los fallos de los personajes, porque así como existen los Gary Stu, si se le otorgan solo virtudes a un personaje femenino, esta puede volverse fácilmente una Mary Sue. Así que una personalidad fuerte y compleja significa darle multifacetidad al personaje sin la necesidad que todas estas sean virtudes. Este punto es algo que también aplica para otras figuras que no sean femeninos, simplemente menciono esto porque es más fácil fallar en este punto con ellas. Ahora, a pesar de que hayan puntos que sirvan para ambos géneros, también es cierto que el género per se sigue siendo un punto que debe tenerse en cuenta a la hora de crear un personaje hasta cierto punto, debido a que inevitablemente el género masculino y femenino se diferencian en 2 categorías, el genético y el social, que tienen que ver con el siguiente punto que quiero tocar, el género y la sociedad.
Es importante tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla una mujer, ya que la cultura y la tradición influyen directamente en esta, de igual manera en la que nosotros los espectadores lo vemos debido a que nuestra propia historia también posee conceptos como la cultura y la tradición en la sociedad, así que entender el contexto de la obra es importante y en adición la obra tiene que encargarse de entregarnos el contexto social por el que está pasando el género de la mujer y el hombre. En Avatar: La leyenda de Aang estamos ambientados en un mundo que condiciona a la mayoría de las mujeres a actuar de la manera que lo hacen, lo cual también, ¿por qué no?, aplica a los hombres de su mismo world building. Y es en base a la sociedad y cultura que se establece en Avatar que podemos ver el desarrollo de, por ejemplo, Katara dentro de la serie. Ahora, este desarrollo y situación se haría de la misma manera si Katara fuera hombre. Pues no, porque los hombres son tratados de manera distinta dentro de ese mundo, por lo que el género realmente importa y mucho más si se desea agregar detalles a un mismo world building. Y esto obviamente no se trata de basar la construcción únicamente en el género. De hecho, viendo la misma Katara, podemos ver que esta se desarrollará en otros ámbitos que no solo tenga que ver con que se encuentra en un mundo machista. En otro ejemplo, podríamos ver a Marge, que por ser una niña pequeña que se tuvo que ver envuelta en un sacrificio debido a la cultura que se llevaba en el pueblo de Ninana y en donde ella lucha contra esta tradición por su propia necesidad dramática. Esta diferencia de géneros, como ya había mencionado antes, también se encuentra a nivel genético. De hecho, eso explicaría el por qué en la realidad se separan los deportes por géneros debido a que físicamente somos distintos, como por ejemplo en el hecho de que, no sé, las mujeres tienden a soportar mejor el dolor que los hombres. Y obviamente esto es generalizando, ya que está más que claro que pueden surgir excepciones, pero sí son detalles que se deberían tener en cuenta a la hora de crear un personaje femenino. De hecho, cuando vi el análisis de la Golden Age que hizo Izuna, un punto que me pareció curioso y hasta gracioso en cierto punto era que él menciona sorprendido que a Casca le vino la regla, y ahí yo también caí en cuenta de que, man, en ninguna serie había visto eso, de pana que qué loco. Pero bueno, eso creo que también tiene que ver con el hecho de que muchas series están hechas de esa manera sin prestarle algo de interés a este tema, lo cual lleva a la creación de distintos estereotipos y arquetipos de un personaje femenino, que es en donde entramos en un clásico cliché. Sin embargo, esto no me parece del todo malo. La muerte del autor es un planteamiento que explica que hoy en día es necesario saber que un texto escrito no pertenece a su autor, más bien pertenece a la cultura en general y al lector. Esto es porque todo texto son citas infinitas de otros textos, son ideas entrecruzadas que provienen del pasado cultural histórico. Y es que con este texto sacado de Wikipedia sabemos que ni siquiera hace falta molestarse en tratar de pensar en un tipo de mujer que nunca se haya visto en la historia de la humanidad. Más bien, lo que creo que es importante y en donde un escritor se debería centrar es en que este personaje cumpla su función y desarrollo dentro de la trama, lo cual puede llevar algunas veces a la desviación del cliché. Este término lo acabo de inventar y no es como que exista o algo así, solo que suena cool y sirve para explicar este punto. Lo que quiero decir con esta desviación del cliché es que cuando se crea un personaje femenino, indiscutiblemente será un estereotipo ya creado. Sin embargo, esta tiene la capacidad de desviarse conforme avanza la trama a esta base ya preestablecida. Y esto se deberá a que esta personaje inevitablemente interactuará con una variedad de personajes, situaciones y entornos que ayudarán a moverla más allá del cliché del cual nació, por lo que a pesar de tener una base típica, esta puede avanzar y desarrollarse para terminar siendo de una manera distinta como era antes, y si no lo hace, al menos se verá expuesta a distintos tipos de ideologías y pensamientos por otros personajes también, haciendo que esta pase por el test de Bechdel, que a ver, este test no es tan complejo, simplemente consiste en poner a hablar a dos personajes femeninos de una misma historia, y si esta logra tener una conversación que no involucre a hombres, entonces se aprueba el test, cosa que también demostraría que estas tienen algo de personalidad en el momento, así que sí, la personalidad también será importante para que este tipo de personajes salgan o por lo menos desarrollen el cliché sobre el que fueron creadas. Ahora, hablando de clichés y cosas que se suelen ver en los medios audiovisuales que suelen ser un problema para la imagen de las mujeres que aparecerán, sin duda alguna no puede faltar la infame sexualización. Bueno, este es el punto más seinen del video y probablemente del canal entero. De todas maneras, no me extenderé tanto porque esto ya es un tema bastante tocado, así que empezaré el punto diciendo que un buen personaje femenino puede limitar su potencial si se sexualiza a lo largo de la serie, y en este debate entran dos términos que son completamente distintos a la sexualización, que serían la sexualidad y la sensualidad. La sexualidad sería el tema como tal que una obra toca, la cual se puede llevar a cabo sin tener que llegar al punto de sexualizar una escena en específico. Temas como los cambios hormonales que tienen los adolescentes se pueden tocar en una historia, incluso llegando a enviar un mensaje positivo acerca de la sexualidad a los espectadores. Y por otro lado tenemos a la sensualidad,
Claro que pueden haber personajes sensuales en las historias. Por supuesto que existen personajes de este tipo que seducen ya sea por algún objetivo en particular o porque esa es su personalidad. Y es que tanto la sexualidad como la sensualidad al final nos dejan algo, ya sea un mensaje o un desarrollo y personalidad de un personaje femenino. Sin embargo, la sexualización ya es un tema completamente distinto y que no suele ofrecer valor. El problema ni siquiera es que se hagan este tipo de escenas. El problema es que estas escenas son increíblemente innecesarias, ya que no influyen en absolutamente nada con respecto al desarrollo de la trama y de los mismos personajes. Ejemplo, Rebecca de Eden Zero. Las situaciones embarazosas que ha pasado con Shiki podrían ser detalles que se usen para desarrollar su relación y que esta vaya a algún sitio. Pero cuando este tipo de escenas al final son como si no hubiesen pasado, es cuando entra este problema y nace a veces el fanservice de este tipo. Ahora, ¿por qué menciono esto con un video en el que solo hablo de personajes femeninos? Pues porque no debería ser sorpresa que en el medio audiovisual japonés, e incluso en algunos orientales, se nos suele mostrar a los personajes masculinos de cierta manera para que los espectadores se sientan identificados con él, mientras que a la mayoría de los personajes femeninos se le usa para complementar esta visión, haciendo que en muchísimos animes tengamos personajes femeninos sin una personalidad marcada y de paso sexualizadas. Así que, Seb, pienso que pueden haber personajes sexys y por supuesto que pueden haber historias que toquen la sexualidad. Sin embargo, cuando solo se usan estos dos temas como mero gancho atractivo y en consecuencia puro fanservice sin desarrollarlo o entregar algo de valor, es cuando yo considero que entra un grave problema que podría evitarse, lo cual sería otro paso para mejorar este tipo de personajes y así volverlas unas muy buenas personajes femeninos. En fin, los personajes femeninos son sin duda alguna unos personajes bastante difíciles de escribir, sin embargo no es algo que sea imposible. Después de todo hemos visto pasar a gran variedad de personajes muy bien construidas tanto en series como en películas, como incluso en los mismos animes, un formato en el que es muy difícil que esto ocurra debido a la cultura que se maneja en Japón. Pero bueno, por otro lado, estos puntos que mencioné en mi video son los que para mí hacen a un buen personaje femenino, pero estoy seguro que aún hay muchos otros más que pueden hacer a uno de estos personajes particulares un poco mejor de lo que ya son. Así que si tú conoces algunos de estos, realmente me haría feliz que lo compartieras no solo conmigo, sino con los demás abajo. En este canal hablo acerca de anime y dibujo. Si te interesa uno de estos dos, o mejor aún, ambos, entonces puedes suscribirte para no perderte ninguno de los videos que vendrán. Y si quieres acompañarme en mi progreso como dibujante, me puedes seguir en Instagram como Artekuma, y también en Twitter si deseas interactuar más conmigo. De verdad, muchísimas gracias por ver el video. Espero que si tienes una opinión o punto de vista distinto al mío, me lo dejes en los comentarios. Eso sería muy fino de tu parte. Y si te gustó el video, deja tu like. Habiendo dicho esto, espero que nos encontremos de nuevo en otro video. Chao, su.